¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es Gente sin Dios, la excelentísima y espléndida pieza musical que da comienzo a este programa fue compuesta por quien les habla, a saber, Emilicha. Lo primero que viene es preguntarnos ¿qué carajo es Gente sin Dios? Bueno, podríamos decir que este programa, este podcast, es una suerte de bitácora emocional donde voy a ir hablando, haciendo descargos y reflexiones acerca de temas que me obsesionan a mí, tales como la eternidad, el infinito, la muerte, el amor, el romanticismo, historias de héroes, heroínas, poetas, locos, alquimistas, magos, brujos, una suerte varieté. Ahora que lo pienso bien, sería una especie de chantada donde termino hablando de una ensalada de fruta, de las cosas que se me cantan el alma a mí, básicamente. Después la otra pregunta sería ¿por qué gente sin Dios? ¿A qué viene el nombre? Bueno, el nombre viene de un libro, en realidad de un pasaje de un libro que es hijo de una amistad emblemática de la literatura argentina, que es nada más ni nada menos que la amistad entre Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Y este libro se trata de un diario íntimo de la amistad que tenía Bioy Casares, lo cual es un gesto muy tierno, en el cual Bioy tomaba nota de cada vez que se veía con Borges. Cada vez que se veía con Borges el tipo tomaba nota de qué habían hablado, de qué tema había surgido, de curiosidades. Entonces el tipo ponía 20 de julio, comimos ravioles y Borges habló de Shakespeare o de la Divina Comedia, cosa que hablaba todo el tiempo. Pero acá viene la papa de la cosa, porque más allá de esos tópicos, nos encontramos con un Borges bastante desatado. Nos encontramos con un Borges en calzoncillos que se saca los mocos. Un Borges completamente en pelotas. Y en uno de estos encuentros que tuvieron Borges y Bioy, hay uno de esos encuentros que dice así, voy a citar tal cual el texto, las palabras de un Borges que acababa de salir del baño. O sea, ustedes imagínense esto, quiero que pongan en su mente que están en esa casita o en esa casa, no sé si era una casita, en la que están Bioy y Borges. Borges acaba de ir al baño y Borges sale del baño y dice lo siguiente: la más clara prueba de que Dios no existe es el acto de cagar. La persona que descubra un modo de sustituir el papel higiénico será rico. Entonces verán nuestra época como increíble y bárbara. Dirán, se pasaban el papel por el culo y se ensuciaban la mano. ¡Qué gente sin Dios! Qué expresión trágica, ¿no? Qué expresión fatal. A mí me encanta y me mata al mismo tiempo. Bueno, no por nada le puse este nombre al podcast, ¿no? Gente sin Dios. Y de paso nos da pie, nos da lugar a hablar justamente de este tema, ¿no? Bueno, ¿de qué hablaba Borges cuando hablaba de gente sin Dios? ¿Qué es gente sin Dios? Bueno, empecemos por definir a Dios quizás de la manera más tradicional, quizás la concepción más clásica, al menos para nosotros occidentales, que es el Dios judío-cristiano, ¿no? Este Dios creador del universo, el mismo Dios que tiene una tabla con mandamientos, eh, no sé, ciertas cosas que Él desea que sean aplicadas y cumplidas y nosotros como humanos tenemos que acatar. Bueno, hay todo un mundo que fue creado para nosotros. Hay mucho de esa escuela de pensamiento que tiene que ver con esta referencia que hace Borges de gente sin Dios. Porque cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un orden, de una manera ordenada y funcional de ver el mundo, donde el bien es recompensado y el mal es castigado, estableciendo, ¿no?, un sistema moral que da orden justamente y sentido al universo. Nietzsche obviamente va a salir en contra y va a decir que esta idea es una falsificación de la vida porque la existencia no sigue reglas morales absolutas. La vida suele ser caótica y Nietzsche la va a describir como una lucha de fuerzas y potencias en un constante conflicto.
donde obviamente no hay ninguna garantía de justicia divina ni un destino moralmente estructurado. ¿A qué me refiero con un destino moralmente estructurado? ¿O a qué se refería el capo de Nietzsche? A que no es que yo hago bien, entonces me va a ir bien, que esto es lo que nos propone la iglesia, ¿no? El que hace el bien le va a ir bien y al que hace el mal va a ir mal, ¿no? A los buenos le va bien y a los malos le va mal. Esa es un poco la idea. Ojo que esta falopa no circula solo dentro de los entornos religiosos, sino que abarca a otros ámbitos, tales como el capitalismo, Zurdo Alert, donde, claro, el trabajador, por meritocracia, ¿no? Por mérito y por esfuerzo y por garra y por gana, termina alcanzando aquello que quiere. Sus sueños, sus deseos, sus objetivos en la vida. Y aquel que es pobre, bueno, es pobre porque quiere, ¿no? Es pobre porque es un vago, es un pobre porque no se esfuerza lo suficiente, es pobre porque es malo. Y esto nos pone de frente a uno de los problemas más comunes que tiene esta idea de Dios, que es el problema del mal. ¿Por qué? Porque quien ha vivido un poco se da cuenta que no es que las cosas malas le pasan solamente a los malos y que las cosas buenas le pasan a la gente buena. Todo el tiempo vemos que cosas malas a veces le pasan a gente buena. No existiría la tragedia si no. No existiría esa desazón de la injusticia, ¿no? Justamente de lo que hablaba Borges antes, ¿no? De esta falta de sentido, esta falta de orden. Como si era un tipazo o era una tipaza y de repente le pasó esto. ¿Cómo se explica? Bueno, eso nos pone de cara ante el problema del mal, la famosa paradoja de Epicuro. Epicuro era un tipo que andaba allá por el siglo III a.C. En busca de la felicidad porque era un hedonista y ahí andaba predicando la felicidad entre orgía y tomando vino como loco. Y cada tanto, entre polvo y polvo, se tiraba algunas máximas. Y entre ellas está lo que mencioné anteriormente, esta paradoja del problema del mal. Y el tipo planteaba lo siguiente. Dice así, lo voy a citar tal cual. El tipo decía, si Dios quiere acabar con el mal en el mundo y no puede, bueno, entonces Dios no es omnipotente. Ahora, si Dios puede acabar con el mal en el mundo y no quiere, bueno, entonces Dios es un reverendo hijo de remil puta. Esto decía Epicuro, lo cual es bastante válido incluso hasta el día de hoy, no ha perdido vigencia alguna. Ahora ustedes con todo esto dirán, bueno, Emi, entonces, ¿qué me querés decir? ¿Que Dios no existe? No, ni en pedo. Sería demasiado apresurado llegar a ese tipo de sentencia y sería un lugar demasiado común. Y aparte tiene ese tono de denuncia, ¿viste? Como, la verdad es que Dios no existe. Me chupa un huevo. En esta casa nos chupa un huevo la verdad. La verdad se la dejamos a los jueces y a los policías. Que dicho sea de paso, en esta casa no somos amigos ni de los jueces ni de los policías. Y mucho menos de los buchones. Dicho esto, a Nietzsche tampoco le importaba la verdad, porque decía que no existía la verdad en sí misma. No es que no existía la verdad en sí misma, sino que nosotros no tenemos acceso a la verdad en sí misma, algo muy kantiano, ¿verdad? Entonces él va a decir su icónica frase que es, no hay hechos sino interpretaciones. Es decir, que todo lo que conocemos como verdad no son más que interpretaciones. De hecho, va a terminar diciendo que la verdad a la que tenemos acceso nosotros, no es más que una voluntad de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conjunto de interpretaciones que luchan entre sí para finalmente terminar imponiendo una. Y la que tiene más poder se impone por encima de otras y esa termina siendo la verdad, ¿no? Esa termina siendo la verdad que se impone. Por eso Nietzsche dice que la verdad es una voluntad de poder. Bueno, tenemos muchos casos de verdades que han sido impuestas
justamente que estamos hablando en este mismo momento de Dios y la iglesia y demás, bueno, tenemos eh, toda la etapa de la Inquisición, ¿no? Donde se han perseguido mujeres diciendo que eran brujas y las prendían fuego, así que, y esa era la verdad es que hay una bruja y hay que quemarla, macho, porque va en contra de Dios y bueno, hay que matarla, está rompiendo el orden divino del Señor, ni más ni menos. Como también ha sucedido, por ejemplo, en el ambiente de la psiquiatría, donde hasta no hace mucho se seguía internando psiquiátricamente a las personas que se percibían de otro género, ¿no? Es decir, ser transexual era estar completamente de la cabeza, ser un desquiciado, pero creer que hay un Dios en los cielos, invisible, que tiene ahí una lista de 10 cosas que no tenés que hacer, era considerado y sigue siendo considerado que sos una persona que está en su sano juicio. Y no es que estas situaciones eran mentiras o errores dentro de un sistema que buscaba la verdad. No, eran el resultado de ficciones dominantes, relatos impuestos por quienes tenían el poder de definir qué era real y qué no. Y acá volvemos a nuestro amigo Borges, chequeate ese cambio de toda la cancha, donde las ficciones son lo que realmente mueven al mundo. Son las grandes narraciones que organizan nuestras sociedades, nuestras creencias, nuestras pasiones. No vivimos en un mundo de verdades, sino en un tejido de ficciones que asumimos como reales. Sea Dios, las naciones, el dinero, la justicia, incluso la propia identidad. Todas son ficciones que afectan y moldean la realidad constantemente. Y no es el punto invitarlos al cinismo de, bueno, todo es una construcción, nada es real, todo es falso, bla, 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 entonces ¿qué me importa todo? Bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. No, no, porque como bien dije antes, las ficciones afectan la realidad. Y en esa afectación podemos hacer una suerte de mixeado entre Borges y Nietzsche, donde podemos hablar de ficciones vitales y ficciones antivitales. Siendo las ficciones vitales estas que impulsan la vida, que la expanden, que la potencian. Son las ficciones que permiten la creación, el arte, la exploración, la transformación. Son estas narrativas que nos hacen más fuertes, más autónomos, más intensos, más brillantes. Y después tenemos las ficciones antivitales, que son estas que debilitan la vida, la reprimen, la encadenan. Son ficciones que buscan domesticar, reducir, someter. Ficciones del control, faltas de creatividad, que llaman a la muerte. Como ocurre en el cristianismo, que nos propone a este Dios que nos exige la sumisión, la humildad y la obediencia, en lugar de afirmar la vida en su plenitud y con toda su intensidad, el cristianismo ¿qué hace? La niega y predica el sacrificio, el sufrimiento como redención y la esperanza siempre está más allá. ¿Viste? La esperanza nunca, lo bueno está acá, nunca está en el hoy, siempre hay que cagarse de hambre hoy para tener el reino de los cielos mañana. Bueno, Marx va a hablar de que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Porque justamente esta cosa de ser antivital es evitar que te muevas, tener un pensamiento, una idea que lo que hace es que vos te quedes quieto, que vos no hagas nada, quédate en el lugar, quédate tranquilo que ahí viene el barba y te soluciona todo, pero vos no hagas nada, porque justamente el orden propone una quietud. Digo, si hay un ser superior que ordena y dispone la realidad toda, bueno, ¿para qué carajo voy a hacer algo yo si ya el barba lo va a resolver? ¿No? El barba es el gran macho alfa que resuelve. Bueno, entonces me quedo tranquilo en mi casa. ¿Para qué carajo voy a preocuparme en salir a buscar el pan o reclamar lo que es mío o llevar adelante una revolución o juntar un ejército para la libertad de toda América
idea que no convence mucho a ciertos compatriotas, y aún así, a pesar de la falta de dinero y de apoyo, ir a buscar a los marginados, a quien nadie quiere, ir a buscar a los esclavos y prometerles a estos la libertad, extender también el llamado a mujeres y a ciertos paisanos que apenas sabían empuñar un arma, y así, con todo eso y con más hambre que comida, ir a cruzar los Andes a caballo para lograr la libertad de toda América. Estoy hablando, obviamente, de nada más y nada menos que de mi general José de San Martín. Y son estos los personajes que le interesan a este podcast, porque son estos los actos de locura que uno comete cuando uno se sabe gente sin Dios.